Bueno, supongo que a 2 personas le gustó la historia, eso me basta, y aunque solo lo vio 10 personas no está mal. En fin, vayamos a lo que venimos. Un exorcista entre demonios. Arco 1 Cadenas. Capítulo 2. Los días han pasado, y lo que antes era una rutina monótona se tornó en un torbellino de actividad. Entrenar a Issei era un desafío constante. Su torpeza natural y su impulsividad lo hacían un alumno complicado, pero nada que un regaño firme no pudiera redirigir. Aunque su estilo de aprendizaje dejaba mucho que desear, su entusiasmo era contagioso y, en cierta forma, refrescante. Mis mañanas ahora estaban dedicadas a entrenarlo, enseñándole no solo a usar su Boosted-Gear, sino también a entender las reglas básicas del combate y el peligro constante que conlleva su nueva vida. Después, lo acompañaba de su casa a la academia, asumiendo un rol que se sentía como el de un guardaespaldas. No era una tarea que me disgustara, pero la cumplía principalmente por las órdenes de Rías, quien me encomendó mantenerlo bajo vigilancia constante. Sin embargo, lo hacía a mi manera. Koneko, siempre observadora, también lo vigilaba en la academia, manteniendo su distancia característica. Pero yo opté por un enfoque diferente. Intentaba ser más cercano, menos un protector distante y más una figura de un hermano mayor. Mi objetivo era ganarme su confianza, algo que consideraba esencial para que pudiera aprender y mejorar. La relación que desarrollé con Issei podía describirse como la de un hermano mayor cuidando a su hermano menor. Su entusiasmo infantil y su falta de experiencia a menudo chocaban con mi carácter más reservado y calculador, pero, a pesar de nuestras diferencias, había algo reconfortante en el vínculo que se estaba formando entre nosotros. Quizás porque, en el fondo, sabía que protegerlo era más que una simple orden. Era mi forma de sentirme útil. Desvió un golpe directo de Issei con facilidad y, aprovechando la apertura, le propiné una bofetada controlada en el costado de la cabeza. Actualmente me encontraba entrenado a Issei. «Alza más tu defensa», exclamé con firmeza, manteniendo mi postura. Si esto fuera un combate real, estarías en una posición muy mala. El sudor corría por su frente mientras intentaba recuperar el aliento. «Lo intento», replicó Issei, claramente frustrado. «Pero eres mucho más rápido que yo, no puedo bloquearte tan fácil». Su irritación era evidente, y eso solo lo hacía cometer más errores. Sus movimientos eran desordenados, impulsivos, pero no carecían de esfuerzo. «Entonces, si no puedes seguirme el paso, usa la cabeza», le dije, mientras lo sujetaba en una llave que inmovilizó su brazo. «Intenta predecir mis golpes. Al menos así evitarás recibirlos de lleno». Issei forcejeó por unos segundos antes de golpear mi brazo en señal de rendición. Me rindo», dijo, con la voz entrecortada y la respiración agitada. Lo solté y retrocedí un paso, observándolo mientras se frotaba el brazo con un gesto de fastidio. «No te desesperes», añadí, relajando mi postura. «Esto no es algo que vas a dominar en un día ni en unas semanas. Lo importante es que aprendas a adaptarte». Issei me lanzó una mirada cansada, pero asintió. Su persistencia era algo que, aunque a veces frustrante, comenzaba de ganarse mi respeto. «Bien, corre 10 kilómetros y ve a casa. Terminamos por hoy», dije, relajando los hombros mientras me estiraba. Luego de una pausa, añadí con una sonrisa. «Hoy no te acompañaré a la academia, pero no te preocupes, seguro Koneko estará vigilándote. De hecho, creo que lo está haciendo ahora». Mi tono bromista parecía tener efecto, ya que Issei me lanzó una mirada desconcertada. «¿Quizás le gustas?», solté con una carcajada, dándole un par de palmadas en la espalda. Issei se rió, aunque un tanto incómodo. Era normal. Koneko era un enigma para él. Su habilidad para mantenerse desapercibida era sorprendente. Si no le prestabas atención, podría camuflarse a plena vista, y su carácter reservado hacía difícil adivinar qué estaba pensando. «Bien, ¿qué esperas?», dije con un tono más firme. «Ve, y si me entero de que no cumpliste con los 10 kilómetros, mañana te irá mal». Issei suspiró, dejando ver su cansancio, pero al final asintió. «Está bien», antes de que se fuera, decidí añadir un empujón motivador. «Recuerda, si sigues así, tal vez Rías o a que no te den una recompensa», le dije, dejando caer un tono pícaro. La reacción fue inmediata. Issei se irguió con renovada energía, sus ojos llenos de entusiasmo. «A la orden», exclamó, y salió corriendo sin mirar atrás. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, no pude evitar una sonrisa. Manipularlo con sus deseos era demasiado fácil, pero eso no significaba que no pudiera sacar algo positivo de ello.
Al menos esa motivación lo mantendría esforzándose. Con un suspiro, comencé a estirar los músculos tensos por el entrenamiento. A pesar de todo, Issei tenía potencial, incluso si aún le faltaba mucho para demostrarlo. ¿Cómo va Issei con su entrenamiento?, preguntó Rias detrás de mí, sacándome un pequeño susto. Me giré rápidamente, mi cuerpo tenso por el sobresalto. Ella solía hacer eso, camuflar su olor con magia para aparecer de repente, algo que claramente disfrutaba más de lo que debería. Deja de hacer eso, odio las sorpresas, gruñí, retrocediendo un par de pasos para recuperar mi espacio personal. Rias, en lugar de disculparse, solo rió suavemente, cruzando los brazos mientras me miraba con diversión. No puedo evitarlo, Isaac. Tu reacción siempre es tan genuina, respondió con un tono pícaro, claramente disfrutando de mi incomodidad. Suspiré, tratando de calmarme. Era un hábito que había desarrollado durante mi vida como exorcista, mantener siempre la guardia alta. Esa paranoia me había salvado en más de una ocasión, pero también me había dejado marcado. Viejas costumbres difíciles de abandonar. ¿Y bien?, insistió, su mirada curiosa. ¿Cómo va Issei? Va progresando, lentamente, respondí, cruzando los brazos. Es torpe, impulsivo, y no tiene mucha técnica, pero tiene algo que otros no tienen. ¿Qué cosa? Determinación. Puede estar agotado, golpeado y frustrado, pero siempre se levanta. Aunque gran parte de esa determinación se basa en su peculiar motivación. Rias sonrió, claramente entendiendo a qué me refería. Eso es algo bueno. Las grandes motivaciones siempre nacen de los pequeños deseos. Supongo que sí. Pero aún le falta mucho. No creo que esté listo para enfrentarse a algo serio. Ella asintió, su expresión suavizándose. Por eso te lo dejé a ti. Confío en que harás un buen trabajo con él. Sus palabras, aunque sencillas, tenían un peso que no podía ignorar. Acepté con un leve asentimiento. Mi relación con Rias había cambiado mucho desde que me uní a su clan. Al principio, todo era frío y formal. Ella daba órdenes, y yo las seguía sin rechistar. Pero con el tiempo, esa dinámica se transformó. Ahora, nuestras interacciones eran más cercanas, más humanas. Ya no era solo mi líder. Ahora parecía más una amiga pidiéndome favores, con esa confianza de saber que no le diría que no. Esa cercanía no era algo que esperaba cuando me convertí en su peón, pero tampoco podía negar que era una mejoría. Rias tenía una forma particular de ganarse a las personas, ya fuera con su carisma o con su genuina preocupación por los demás. Y aunque no siempre lo admitiera, sabía que respetaba mi experiencia y mi juicio. Ese pensamiento me hacía sentir un poco más ligero, como si ya no cargara con una cadena invisible. Pero también me recordaba algo importante. Mi lealtad no era solo hacia ella como líder. El día transcurría sin sobresaltos, con una monotonía que casi resultaba reconfortante. Me encontraba repartiendo los volantes del clan Gremori, un trabajo que había decidido tomar como pasatiempo para ocupar las horas muertas. El lema impreso en cada folleto era sencillo, pero poderoso. Si lo deseas, nosotros lo cumplimos. Cada uno llevaba el círculo mágico del clan, un contrato en potencia esperando ser activado. Caminar por las calles y ver las expresiones curiosas o desinteresadas de las personas se había convertido en una rutina casi terapéutica. No era como si esperara que alguien lo tomara en serio, pero la acción misma de repartir los volantes me mantenía ocupado. Para alguien acostumbrado al caos y la acción constante, cualquier actividad que me permitiera calmar la mente era bienvenida. Rias, por supuesto, había levantado una ceja cuando le propuse la idea la primera vez que se lo dije. Pero, al final, no se opuso. Supongo que también entendía que necesitaba algo que hacer durante el día, más allá de vigilar a Issei o entrenarlo. Mientras recorría las calles con los volantes en mano, no podía evitar reflexionar sobre lo irónico de mi situación. Yo, un exorcista convertido en demonio, ahora promoviendo pactos. La vida, definitivamente, tenía un extraño sentido del humor. El día transcurría de manera tranquila, hasta que de repente, mi teléfono vibró en el bolsillo. Al ver quién era, supe inmediatamente que algo no andaba bien. Contesté rápidamente, sin esperar mucho. ¿Sí? ¿Qué sucede?, dije, manteniendo una calma aparente, aunque una ligera preocupación se filtró en mi voz. La voz de Rias sonó firme al otro lado de la línea, y eso me hizo alzar una ceja, un indicio claro de que lo que venía no sería algo trivial. Ven a la academia. Su tono de voz no dejaba lugar a dudas. Algo estaba ocurriendo y no era un simple malentendido. ¿Qué pasa exactamente?,
Pregunté, con la curiosidad aumentando. Trias no era de dar detalles sin necesidad, así que algo importante debía haber sucedido. Nada grave, solo Issei, que se metió en un pequeño enredo. El aire de incomodidad me recorrió, y un suspiro escapó de mis labios. ¿Qué demonios le pasa a ese chico? Pensé para mis adentros. Por una vez que no lo acompañaba a la academia, murmuré en voz baja. Bien, estaré allá en unos minutos. Perfecto. Pero quiero que le des una charla a Issei sobre los problemas que surgen cuando alguien de la iglesia interactúa con un demonio. Mi corazón dio un pequeño salto y el aire se me hizo denso. ¿La iglesia? Me quedé mudo por unos segundos, procesando lo que acababa de decir. Sabía de lo que hablaba, pero la verdad, no esperaba que se tratara de eso. De hecho, no podía evitar que la incomodidad se apoderara de mí por un instante. Elías, perdón, pero, si no lo recuerdas, yo fui un exorcista. Estuve afiliado a la iglesia, respondí, sintiendo que mi voz se tornaba un tanto más grave. Los recuerdos de mi pasado siempre volvieron cuando tocaban esos temas. Por un momento, pude imaginar la sonrisa sutil que debía estar dibujada en el rostro de Elías. Era como si supiera lo que eso significaba para mí. Por eso mismo, respondió, casi sin titubeos. Sé que entiendes lo problemático que es tratar con alguien de la iglesia. Y, sinceramente, no quiero que Issei cometa el mismo error que otros demonios en el pasado. Su observación era directa, y no pude evitar una leve incomodidad recorriendo mi espina dorsal. La iglesia, aquellos que seguían esa doctrina extremista que veía a todo demonio como una abominación, una amenaza. Me sentía algo tenso, pero no podía negarlo. Sabía lo que pasaba cuando esas fuerzas se cruzaban. A veces, todo se volvía una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, no tenía opción. Tenía que aceptar. Está bien, respondí con un suspiro, resignado. Estaré allí en unos minutos. Cuelgo el teléfono, y la sensación de tener que enfrentar mi pasado, de ser el mediador entre dos mundos tan antagónicos, me invade por completo. Vaya semana, pensé mientras guardaba los folletos en el pequeño bolso. Lo ajusté bien antes de salir, sintiendo esa extraña mezcla de agotamiento y obligación que había sido mi rutina últimamente. No podía evitarlo. Parecía que siempre había algo que me pedía más de lo que esperaba. Sin embargo, la situación con Issei no me estaba dejando tranquilo. Sabía que algo podría salir mal, y de alguna manera, me tocaba a mí lidiar con las consecuencias. Al llegar a la academia, me apresuré para no llegar tarde. No quería ser el último en involucrarme en ese embrollo. Cuando atravesé las puertas del edificio, lo primero que noté fue el silencio incómodo que colgaba en el aire. Todos estaban allí, pero sus miradas estaban fijas en Issei. El pobre chico parecía estar allí de pie como un niño regañado, atrapado en una especie de vergüenza que solo se producía cuando un error grave se había cometido. Mi presencia fue como una chispa que rompió el silencio pesado del momento. «Ya llegué», exclamé en voz alta, sin poder evitarlo. Era mi forma de aligerar la atmósfera. Al instante, todas las miradas se dirigieron hacia mí. En ese momento, un leve nudo se formó en mi estómago, y la incomodidad me hizo sentir un poco nervioso. No era común que todos se concentraran tanto en un solo punto, especialmente cuando yo no era parte de ese pequeño círculo de grandes decisiones que parecía rodear a Issei últimamente. Trias fue la primera en hablar, y su tono, como siempre, sonaba confiado, casi como si supiera que yo sería quien arreglara todo este lío. «Gracias por llegar», dijo, con una ligera sonrisa de alivio en su rostro, como si su fe en mí fuera tan firme que no dudaba ni un segundo que solucionaría la situación. La mirada que me dio, incluso por un momento, me hizo sentir como si realmente tuviera la responsabilidad de resolverlo todo. Vaya, sí que me tiene fe de que pueda solucionar el problema, pensé mientras miraba a todos los presentes. Sin embargo, mi mirada se desvió rápidamente hacia Issei, quien parecía estar apretando las manos, visiblemente avergonzado y esperando una reprimenda. A medida que la conversación se desarrollaba, sentí que la situación no era tan grave como todos pensaban, pero, por alguna razón, el tono de Elías me hizo darme cuenta de que, tal vez, no estaba viendo el panorama completo. Me recosté en uno de los muebles, cruzando los brazos con una sonrisa un tanto irónica, tratando de aliviar la tensión. Pensé que el problema era más serio, murmuré, sin dejar de pensar que el problema de Issei no era algo tan fuera de lo común. Ayudar a alguien no debería ser motivo de pánico, pero al parecer, en este mundo, cualquier acción impulsiva tenía repercusiones. Issei, aún algo nervioso, me miró mientras trataba de explicar la situación. Solo la ayudé a encontrar su camino.
No sabía que iba a involucrar tanto. Rías, con su habitual seriedad, se acercó un paso más. Es más que eso, Isaac. La gente de la iglesia no es tan simple como parece. Ya lo sabes, los exorcistas y los demonios no tienen la mejor relación, y cualquier interacción entre ellos puede ser peligrosa. Su tono dejaba claro que no estaba dispuesta a pasar por alto lo que para ella era un posible riesgo. Al escucharla, me sentí un poco incómodo. Aunque yo había sido parte de esa organización en el pasado, había algo que no me cuadraba. No te preocupes tanto, Rías. El chico está bien, no tiene idea de en qué se está metiendo. Pero eso no lo hace un problema. Aún dejé escapar un suspiro, intentando calmar las aguas. Lo que te preocupa no debería ser el chico, sino lo que podría hacer la iglesia si se enteran de que está tratando con un demonio. Rías suspiró, cruzando los brazos, claramente aún preocupada. Es cierto, pero aún así, no podemos subestimarlos. Isaac, tú sabes cómo son, cómo manejan las cosas. No puedes ser tan despreocupado con algo tan delicado. Lo sé, respondí, mi tono más serio ahora. Pero también sé que Issei tiene mucho que aprender. Ya le di un consejo, y si se mete en más líos, estaré ahí para resolverlo. No es como si le dejara las cosas al azar. Solo necesita tiempo. Me giré hacia Issei, quien parecía estar pensando en algo, tal vez evaluando qué hacer con toda esa información. Vamos, chico. No te preocupes tanto, solo mantén la cabeza fría. La iglesia puede ser un problema, pero también hay muchas cosas que aprender por aquí. Con el tiempo, sabrás cómo manejarte. Issei me miró, algo aliviado, y asintió lentamente. Lo intentaré, Isaac. No sabía que me estaba metido en algo tan serio, pero, lo intentaré. Eso es todo lo que te pedimos, respondí con una sonrisa, intentando hacerle ver que estaba en el camino correcto. Issei, por alguna razón, pareció sentirse más relajado. Me sonrió, aunque aún con cierta incertidumbre en su mirada, como si no terminara de comprender todo lo que estaba pasando. Pero eso estaba bien. Al menos había entendido lo esencial, y por ahora, eso era lo que importaba. Finalmente, todos volvieron a sus respectivas clases, y el caos que había causado la situación de Issei se desvaneció casi de inmediato. De alguna manera, las cosas volvieron a la normalidad. Vaya, qué rápido se calmaron las aguas, pensé mientras observaba cómo el lugar se vaciaba. Dejándome solo una vez más en el club, tal como había estado tantas veces antes. Me estiré en el mueble de la sala principal, disfrutando del silencio por unos segundos. ¡Qué pereza!, murmuré en voz baja. La rutina de siempre. No era que me quejara, pero el día parecía haberse hecho más largo de lo que realmente era. De repente, una voz suave y burlona susurró en mi oído. Yo no creo que sea así. ¡Ah, puta madre! Solté, cayendo al suelo de un solo golpe, aún procesando el susto. La tensión que se había ido acumulando en mi cuerpo explotó en un sobresalto. La maldita voz. Esa maldita costumbre de asustarme, esa forma en la que parecía que todo en este club me ponía al borde. Una risa alegre siguió al sobresalto. Jajaja, es verdad lo que dices. Tus sustos son muy divertidos. Me quedé en el suelo un momento, recuperando el aliento, el corazón aún acelerado por la sorpresa. Cuando levanté la vista, vi a Akeno, que estaba a un lado, sonriendo con una expresión traviesa. La miré fijamente, aún algo agitado, con una mezcla de molestia y cansancio. Solo gruñí, no tomes las malas mañas de Rías, respondí, levantándome del suelo con una cara de pocos amigos. Mi mente todavía procesaba el susto, y sabía que probablemente, Akeno lo había planeado todo. Si alguien sabía cómo jugar con mis nervios, esa era ella. Y Rías, esas dos le encantaba meterme en situaciones incómodas. ¿Te diviertes asustándome?, le dije con una sonrisa irónica, mientras me sacudía el polvo de la ropa. Aunque estaba molesto por el susto, no podía negar que la situación, de alguna manera, tenía su gracia. Akeno se acercó con paso lento, su risa aún resonando en la sala, y su mirada fija en mí. Había disfrutado de verme asustado, lo cual no me sorprendía. Akeno tenía esa extraña capacidad de jugar con las emociones de las personas. ¿Sabes, Isaac?, dijo mientras se sentaba en una silla cercana, cruzando las piernas con esa calma tan característica de ella. Te vendría bien relajarte un poco más. Deberías aprender a no tomarte las cosas tan a pecho. La mirada que me lanzó fue amable, pero con una pizca de interés, como si realmente estuviera observando algo en mí que no comprendía del todo. Algo me decía que no solo hablaba de lo que había pasado hace un momento, sino de algo más profundo. Es que no me gusta que me asusten, respondí, tratando de mantener la calma.
Ya sabes que no soy de esos que se dejan sorprender fácilmente. Akeno sonrió, y no pude evitar ver esa expresión de diversión en su rostro. Me encanta verte tan serio, Isaac. Pareces tan impenetrable, pero sé que no lo eres tanto. Nadie lo es. Sus palabras me golpearon de forma inesperada. La forma en que hablaba, como si estuviera leyendo mis pensamientos, me incomodaba un poco. Pero al mismo tiempo, me resultaba fascinante. Creo que me estás sobreestimando, respondí, manteniendo mi tono tranquilo, pero sabiendo que no podía evitarla. No creo, replicó, acercándose un poco más, su presencia innegable en la habitación. Eres un libro interesante, Isaac. Todos tenemos nuestros secretos. Aunque no soy tan ingenua como para pensar que no tienes algo que esconder. Después de todo, fuiste un exorcista. Un hombre con un pasado. Y el hecho de que te cueste tanto dejar ir algunas cosas, eso también me interesa. La mención de mi pasado hizo que me tensara. No era un tema del que hablara con facilidad. Pero sabía que Akeno no lo haría fácil. No tengo nada que esconder, contesté, intentando mantener la compostura. Akeno no dijo nada más, pero su mirada fue suficiente. Parecía que, a pesar de mi respuesta, había dejado entrever algo que no quería. Y esa sensación de vulnerabilidad me molestaba más de lo que me gustaría admitir. ¿Por qué no me lo cuentas? Dijo, con una sonrisa traviesa, pero con un tono más serio. Sabes que todos tenemos nuestras cargas, pero no tienes que llevarlas solo. La tensión creció en el aire, pero antes de que pudiera responder, todo el ambiente cambió en un instante, y Akeno retrocedió ligeramente, como si todo aquello fuera solo un juego. Bueno, parece que no será hoy, dijo Akeno, su tono alegre volviendo a su naturaleza juguetona. Ya me contarás algún día. Isaac. Me quedé mirando mientras ella salía, dejando tras de sí una atmósfera cargada de preguntas no respondidas. Algo me decía que Akeno había tocado una parte de mí que no estaba dispuesto a enfrentar aún, pero no sabía si algún día estaría listo para abrirme a alguien, incluso a ella. Suspiré y me recosté en el mueble, sabiendo que, tarde o temprano, tendría que enfrentar mis propios demonios. Pero por ahora, eso tendría que esperar. La vida seguía, y con ella, las sorpresas. Quizás en un futuro a todos le hable de mi pasado y mis experiencias como exorcista, pensé mientras cerraba los ojos y comencé a tomar una siesta. Unas horas más tarde, Issei, hoy te acompañaré en tu trabajo de demonio menor, dije con un bostezo, frotándome los ojos mientras trataba de despejarme. Trias me había despertado para que cumpliera con la misión de acompañar a Issei a hacer contratos, y sinceramente, no tenía ganas de salir. El sofá en la sala del club era tan cómodo que no quería moverme. Gracias, Isaac, respondió Issei con una sonrisa, claramente contento de que lo acompañara. Bueno, como ninguno de los dos podemos usar círculos mágicos, toca hacer el camino largo, dije, estirándome para quitarme un poco de la pereza que me embargaba. Disculpa, Isaac, pero ¿por qué no puedes usar los círculos mágicos? Preguntó Issei con curiosidad, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Estaba claro que no entendía cómo funcionaba el asunto. Es fácil. Mi habilidad para la magia es nula. En resumen, no puedo usar magia. Tú, por otro lado, todavía estás aprendiendo, así que no puedes usarlo aún, respondí con un tono directo. Aunque intenté que fuera una respuesta simple, Issei parecía seguir algo confundido. Entiendo, dijo, asintiendo mientras se subía a su bicicleta. Yo lo seguía a paso ligero, corriendo detrás de él mientras avanzábamos por las oscuras calles de la ciudad, que ahora se veían tranquilas bajo el cielo nocturno. Ya había caído la noche, y la ciudad comenzaba a relajarse, con solo unas pocas luces encendidas en las ventanas. Hacía frío, y un aire fresco nos rodeaba mientras recorríamos las calles. Habíamos cumplido con algunos contratos menores. Encontrar objetos perdidos, ayudar a personas con algunos pequeños problemas. Cosas fáciles que no requerían más que un poco de tiempo y energía. A pesar de que nos pagaban con reseñas positivas, algo tan simple como eso, la verdadera recompensa para nosotros era más sutil. Cada vez que cumplíamos un contrato, tomábamos una pequeña porción de la esencia de la persona. Era algo invisible, casi indetectable para el ojo humano, pero con el tiempo nos ayudaba a hacernos más fuertes. Ya habíamos hecho varios contratos esa noche, pero parecía que estábamos esperando a que surgiera algo más. ¿No hemos recibido nuevos contratos, comenté mientras observaba las calles vacías. Issei se detuvo un momento, mirando a su alrededor. Parece que sí. Es extraño, normalmente deberíamos estar más ocupados. Pero creo que lo que hemos hecho hasta ahora no está mal, ¿no?
Sí, claro, respondí mientras corría un poco más rápido para alcanzarlo. Pero mira, te voy a explicar algo. Cuando cumplimos con un contrato, no solo ayudamos a la persona. Lo que realmente nos beneficia es lo que ellos nos dan a cambio, aunque no lo veas. Cada vez que alguien te da su confianza, una pequeña parte de su esencia se transfiere a nosotros. Esa pequeña porción de su energía, casi imperceptible, es lo que nos ayuda a ganar fuerza. Issei me miró, procesando lo que le acababa de decir. Es como si los humanos nos dieran parte de su vida, ¿no? Exacto, respondí, asintiendo con una ligera sonrisa. No es literalmente su vida, pero sí algo muy parecido. Es un intercambio. Ellos nos dan algo valioso, y nosotros les damos lo que necesitan. Pero no te confundas, no todos los contratos son tan simples como estos. A veces, las cosas se complican. Y si la persona no cumple, las consecuencias pueden ser mucho más graves. ¿Y qué pasa cuando alguien no cumple?, preguntó, ahora claramente intrigado. Nos encargamos de que lo hagan, respondí, mi tono más serio. Si no cumplen, las consecuencias para ellos no son nada buenas. Pero no te preocupes, estos contratos son fáciles. No hay nada de qué preocuparse por ahora. Continuamos andando, y aunque ya había oscurecido casi por completo, las luces de las calles iluminaban nuestro camino, dándole una sensación casi irreal a la ciudad vacía. Mientras tanto, Issei parecía un poco más relajado, pero aún con esa chispa de incertidumbre en sus ojos. Parece que vamos a estar esperando mucho rato sin contratos, ¿no?, dije con una sonrisa, mientras intentaba aligerar el ambiente. Aunque, para ser honesto, estoy bastante cómodo así. Issei se rió, ajustándose a su bicicleta y mirando al frente. ¿Sí? Aunque seguro que tú preferirías más acción. Pero, mientras tanto, puedo seguir aprendiendo de ti. Solo no me hagas correr tanto, bromeé mientras lo veía alejarse ligeramente. La noche avanzaba lentamente, con solo unos pocos contratos cumplidos. Sin embargo, aunque las cosas fueran tranquilas en ese momento, sentía que algo pronto nos haría salir de esa calma. La ciudad siempre estaba llena de sorpresas, y sabía que, tarde o temprano, la próxima misión llegaría. Y ahí estaba, dije mientras el pequeño dispositivo que nos avisa de nuevos contratos comenzó a brillar. Venga, vamos. El último y luego nos vamos a descansar el resto de la noche, dije, acelerando el paso. La fatiga ya comenzaba en mi cuerpo, pero esa era la vida de un demonio de bajo rango. Siempre al servicio de otros sin importar la hora. Bien, respondió Issei, haciendo lo mismo y pedaleando más rápido en su bicicleta. Tras recorrer unos metros, llegamos a la casa. Algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, una sensación incómoda, una especie de alarma. Me detuve por un momento, mi vista recorriendo la casa. Algo no me cuadraba, pero traté de ignorarlo. A veces la paranoia te mantenía a salvo, pero también podía ser una molestia. Es aquí, dijo Issei mirando la casa con más detalle. Sí, es aquí, respondí, mi voz más grave. No quería preocuparlo, pero mi instinto me decía que algo más estaba sucediendo. De todas maneras, no podíamos dar marcha atrás. Bien, llamemos, dijo Issei mientras tocaba el timbre de la casa. El sonido resonó en la quietud de la noche, pero no hubo respuesta. ¿Está la puerta abierta?, murmuré, viendo la puerta entreabierta. La incertidumbre aumentaba. Es raro. Le dije a Issei. Issei, sin pensarlo, entró sin mucha precaución. Oye, Issei, no seas tan apresurado. Le grité mientras lo seguía rápidamente. Al llegar a la entrada, un fuerte olor metálico llenó el aire. Espera, Issei, no entres, le advertí, pero ya era tarde. En el interior, la escena no era lo que esperaba. Al principio, parecía una casa normal, pero a medida que nos adentrábamos, el olor a sangre se intensificó. Un espasmo recorrió mi espalda. Issei ya estaba dentro, y yo lo seguí, pero nos detuvimos al toparnos con una escena macabra. Un cadáver estaba tirado en el suelo, su rostro distorsionado por el terror en el momento de la muerte. Mis ojos se entrecerraron, y el mal presentimiento que sentía ahora cobraba sentido. ¿Qué mierda?, pensé, mirando la escena, mi mente trabajando rápido mientras intentaba mantener la calma. ¿Qué es lo que pasó aquí?, preguntó Issei, su voz llena de confusión y miedo. Podía escuchar la tensión en su tono, el desconcierto, el temor. Era un novato, y estaba claro que no entendía lo que estaba pasando. No lo sé, respondí, sintiendo el mismo desconcierto. Justo en ese momento, una voz resonó en la oscuridad de la casa, cortando el aire tenso.
Vaya, así que ustedes son los demonios que invocaron. La voz era aguda y llena de diversión, como si nos estuviera esperando. Eso solo aumentó la alerta en mi cuerpo. Cuidado, le dije a Issei, empujándolo rápidamente para evitar que un filo cortara su garganta. Me moví con rapidez, tomando distancia y preparándome para cualquier cosa. La figura emergió de las sombras, su presencia amenazante. La luz tenue de la casa reveló una figura de un chico no más mayor de Issei. Un exorcista. Pero no uno cualquiera. Un exorcista, uno de esos callejeros. Mi mente se aceleró. Los exorcistas tenían el deber de proteger, no de matar a personas inocentes. Issei seguía ahí, en el suelo. Se había tropezado cuando lo había empujado para que ese loco no le corte la garganta, claramente confundido y sin entender bien la situación. Párate. Le ordené con firmeza. Sabía que aún no entendía lo peligroso que era todo esto, pero la situación estaba fuera de su control. No puedo, huele, respondió, su voz quebrada por el dolor. Me giré rápidamente hacia él y noté que tenía un corte no muy profundo en el muslo derecho. Como pensé. El área estaba quemada, un vapor oscuro salía de la herida. Ese tipo de daño no era común. Era más que un simple corte. Eso no es bueno, pensé con rapidez. Sabía lo que significaba una herida de este tipo, yo antes hacía lo mismo, y la quemadura en su muslo me decía que había sido cortado con una arma de luz. Este exorcista no era un simple agresor, tenía habilidad en lo que hacía, y lo peor era que ahora Issei estaba en medio del problema. Mi cuerpo se tensó. No podía darme el lujo de perder el control ahora. Tomé una postura de combate y saqué una daga no muy grande de mi abrigo. ¡Qué emoción!, dijo el exorcista, abrazándose a sí mismo con una expresión de entusiasmo. ¿Qué le pasaba a este loco?, pensé, mientras mi mente procesaba lo que estaba sucediendo. Al fin, algo de acción, dijo maniáticamente, sus ojos brillando con una excitación que no podía entender. Ya entiendo, respondí, observándolo con desconfianza, eres de esos que les gusta meterse en peleas, ¿verdad? Comencé a moverme lentamente, evaluando la distancia entre nosotros. ¿Seguro que los de la iglesia te echaron por eso?, me burlé, intentando provocarlo. Pero él no reaccionó como esperaba. No parecía molesto, solo más interesado. Sí, tienes toda la razón, pero tu cara se me hace familiar. ¿Nos hemos visto antes?, preguntó el exorcista, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera buscando algún tipo de reconocimiento. De hecho, su rostro me resultaba algo familiar, pero ahora no era el momento para comprobarlo. Mi mente estaba centrada en la pelea, no en recuerdos vagos. Sin previo aviso, salté hacia él y lancé un corte con mi daga. Él lo bloqueó con su espada de luz y, con una rapidez sorprendente, respondió con un golpe ascendente. Lo bloqueé y comenzamos a forcejear. Sí, definitivamente te me haces conocido, dijo el exorcista, sonriendo con esa maldita expresión en su rostro. Qué mal, respondí, mi tono seco, mientras impactaba mi frente contra la suya, aturdiéndolo un poco. Aproveché la distracción para sacar mi otra daga de mi abrigo y apuntar a su garganta. Pero él ya esperaba algo como eso. Ese movimiento lo conozco bien, Isaac, dijo el exorcista mientras esquivaba mi ataque con una agilidad sorprendente. De su cintura, sacó una segunda arma. Un arma de fuego. Antes de que pudiera reaccionar, esquivé los proyectiles. Pero lo malo fue que Issei no tuvo la misma suerte. Un disparo alcanzó su hombro, y él soltó un grito ahogado de dolor. Mierda, pensé, viéndolo de reojo. La situación se estaba complicando rápidamente. Lo que realmente me perturbaba era cómo este tipo sabía mi nombre. Un grito femenino me sacó de mis pensamientos. ¿Qué es lo que pasó aquí? La voz era femenina, y me giré rápidamente. Una chica rubia, vestida con un atuendo similar al de una monja, apareció en el umbral de la puerta. «Asia, ¿qué haces aquí?», dijo Issei, con un tono que delataba tanto el dolor de sus heridas como una sorpresa evidente. ¿La conoces?, le pregunté a Issei, notando la confusión en su rostro. Sí, fue a ella a quien ayudé esta mañana para llegar a la iglesia, respondió él, aún tocándose el hombro herido. Vaya, qué curiosa situación, pero sigamos bailando, dijo el exorcista, su tono ahora lleno de diversión, como si todo esto fuera un espectáculo para él. La situación habría seguido igual si no fuera por la repentina aparición de Rías, seguida de todo el grupo en un círculo mágico. «Presidenta», exclamó Issei con alivio. Yo me quedé al margen, observando cómo la situación comenzaba a complicarse aún más. Rías, visiblemente enojada, miró al exorcista con furia.
Sus ojos reflejaban un claro reproche por los daños que él le había causado a Issei. Disculpa las molestias, Isaac, me dijo en voz baja, con una seriedad que nunca había visto antes en ella. No pensé que esto pasaría, pero gracias por proteger a Issei. Solo ascendí, sin quitarle la vista al exorcista, mientras el resto del grupo se ponía en guardia, listo para lo que fuera. Todos estaban tensos, preparados para un combate. El exorcista, por su parte, solo se veía, claramente emocionado por la pelea que se avecinaba. Tenemos que retirarnos, dijo Rías con firmeza. No tenemos nada que hacer aquí, ¿no? Yo creo que no, replicó el exorcista, lanzándose hacia nosotros con una agilidad que desbordaba locura. Pero antes de que pudiera llegar, Kiba se interpuso, bloqueando su avance con su propia espada. Su mirada era seria, su cuerpo estaba preparado para pelear. No te acerques a la presidenta, dijo Kiba con voz grave, mientras forzaba al exorcista a tomar distancia. Por favor, ya no peleen, suplicó la chica que acompañaba al exorcista. Se veía aterrada, como si no quisiera estar ahí, pero parecía que no tenía otra opción. Por favor, déjenme curar a ese demonio, añadió con súplicas, mirando a Issei. La mirada en sus ojos me hizo cuestionar qué estaba pasando realmente. ¿Qué interés tenía en curar a Issei? ¿Por qué tanto empeño en sanar a un demonio herido? Pero Rías no se dejó convencer. Lo siento, pero no puedo permitir que te acerques a mi sirviente, dijo con clara autoridad, manteniendo la distancia entre ellos. El exorcista siguió molestando. ¿Y qué te hace pensar que los dejaré ir? Dijo, con una locura palpable en su voz. Ya cállate. Grité, lanzando una de mis dagas hacia él. Pero la bloqueó sin esfuerzo, como si ya esperara ese movimiento. Finalmente, fuimos teletransportados por el círculo mágico. Un parpadeo, y la situación cambió completamente. Ahora estábamos en el club del ocultismo. Rías rápidamente se llevó a Issei a curar sus heridas, mientras yo me quedaba con el resto, explicando lo sucedido antes de que ellos llegaran. Entiendo, dijo Kiba, pensativo. Era uno de esos sacerdotes locos. Solo ascendí, mi mente aún en alerta, procesando lo que había ocurrido. Tuvieron suerte de que la presidenta interviniera, comentó con eco, su rostro inexpresivo como siempre. Sí, así fue, respondí, comenzando a relajarme un poco, ahora que la situación parecía haber llegado a su fin. Vaya problema, dijo Akeno. Ni que lo digas, murmuré mientras observaba a Akeno preparar el té. Su tranquilidad al realizar esa tarea contrastaba con el caos de lo que acababa de suceder. Koneko estaba sentada en silencio, masticando una galleta, mientras Kiba me miraba con una leve curiosidad. El ambiente era tenso, pero no incómodo. Ese loco parecía que te conocía, comentó Akeno de repente, sin apartar la vista de la tetera, aunque su tono dejaba claro que quería escuchar una respuesta. Sí, así parecía, respondí mientras me cruzaba de brazos y me hundía en la silla. Aunque su cara no me resulta familiar, su forma de pelear, sí la he visto antes. Interesante, comentó Kiba, recargándose contra la pared con los brazos cruzados. Quizás podrías contarnos más. No sabemos mucho de ti, Isaac. Suspiré. La idea de hablar sobre mi pasado no me emocionaba, pero entendía por qué querían saber. Después de todo, ahora éramos parte del mismo grupo, y mi historia podría ser relevante para evitar problemas futuros. Está bien, respondí finalmente, mirando al grupo. ¿Qué quieren saber? Kiba fue el primero en preguntar, con un tono calmado pero firme. ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Si eras un exorcista, debiste haber tenido tus razones para abandonar esa vida. No sabía qué historia le había dicho Rías a los del grupo de cómo me conoció, yo solo un día ya estaba en grupo cumpliendo órdenes. Me mantuve en silencio un momento. La pregunta era directa, pero no malintencionada. Me tomé un momento para responder, observando la taza de té que Akeno acababa de poner frente a mí. Las cosas en la iglesia, no siempre son tan puras como parecen, dije al fin, mirando al vacío. Hay reglas y prioridades que no tienen nada que ver con salvar vidas, y más con mantener el control. No podía seguir con eso. Koneko, quien había estado en silencio hasta ahora, levantó la vista de sus galletas. ¿Es por eso que eres tan desconfiado? Preguntó, su tono tranquilo pero inquisitivo. Puede ser, admití con una leve sonrisa amarga. La iglesia me enseñó a dudar de todo y de todos. Incluso de los que dicen estar de tu lado. Akeno, con su habitual sonrisa que escondía algo más, intervino. ¿Y nunca consideraste unirte a otro grupo, como los Ángeles Caídos, por ejemplo? No, respondí de inmediato, con un tono más severo de lo que pretendía. Los Ángeles Caídos tienen su propia agenda. No me interesa ser parte de eso.
Y no me malinterpreten, no me uní a ustedes porque confío plenamente en los demonios. Pero Rías me ayudó cuando estaba medio muerto, solo estoy pagando esa deuda. Además, al menos, puedo ser yo mismo sin que me metan un cuchillo en la espalda. Vaya, qué confianza, comentó Kiba, aunque su sonrisa indicaba que no lo decía en serio. Es la verdad, dije, encogiéndome de hombros. Pero eso no significa que no los considere mis aliados. A estas alturas, creo que hemos demostrado que podemos trabajar juntos, ¿no? El grupo quedó en silencio por un momento, asimilando mis palabras. Y todos asintieron en aprobación de mis palabras. No era una explicación completa de mi pasado, pero era suficiente para ellos. Por ahora. Eso último lo pensé. Bueno, dijo Akeno, rompiendo el silencio mientras servía más té. Sea como sea, parece que tu experiencia como exorcista sigue siendo útil. Aunque espero que no dejes que esos recuerdos te consuman. No te preocupes por mí, respondí, tomando la taza de té y dándole un sorbo. He sobrevivido hasta ahora, ¿no? El ambiente se relajó un poco después de eso, aunque sabía que la conversación no estaba completamente cerrada. Pero por ahora, al menos, podía disfrutar de un momento de tranquilidad con mis compañeros, con una familia. Al rato llegó Ria, se veía algo agotada por haber curado a Issei. ¿Y bien, qué fue lo que sucedió?, preguntó Rías. Su tono serio y directo no dejaba espacio para rodeos. Suspiré de nuevo. Me tocaría repetir la historia, está bien, respondí, enderezándome en mi asiento. Esto es lo que pasó, con calma, relaté los eventos desde que acompañé a Issei en su tarea hasta el enfrentamiento con el exorcista. Expliqué cada detalle, el olor a sangre, la escena en la casa, la confrontación y cómo el exorcista parecía conocerme. Aunque dejé fuera ciertos pensamientos personales, fui lo más claro posible. Rías escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su expresión cambiaba entre preocupación y alivio a medida que avanzaba mi relato. Cuando terminé, se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro, aunque esta vez más tranquilo. Entiendo, dijo finalmente. Gracias por proteger a Issei, Isaac. Hiciste bien en manejar la situación hasta que llegamos. No fue nada, respondí, encogiéndome de hombros. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Aunque debo admitir que me preocupa ese exorcista. No solo por su agresividad, sino porque parecía conocerme. Eso no es algo que podamos ignorar, dijo Kiba, quien había estado escuchando desde un rincón de la sala. Si tiene algún tipo de conexión contigo y la iglesia, podría ser un problema en el futuro. Rías asintió, su mirada seria. Lo investigaremos. Pero por ahora, lo importante es que Issei esté a salvo. Buen trabajo, Isaac. Gracias, supongo, dije, intentando relajarme de nuevo en el sofá. Solo espero que esto no sea el comienzo de algo más complicado. Rías se giró hacia los demás. Akeno, Kiba, Koneko, asegúrense de mantener un ojo en las actividades cercanas. No quiero sorpresas como esta otra vez. El grupo asintió, y con eso, la tensión en la sala comenzó a disiparse. Aunque sabía que el asunto no estaba completamente resuelto, al menos por ahora podía respirar tranquilo. Sin embargo, en el fondo, seguía sintiendo esa inquietud. El exorcista, su actitud, y sobre todo, su familiaridad conmigo, él sabía mi nombre. Me incomodaba ese pensamiento. Y así, la reunión llegó a su fin. Uno por uno, todos se fueron a sus hogares. Incluso Issei, quien todavía necesitaba ayuda para moverse, fue llevado por Rías usando un círculo mágico. El club del ocultismo quedó en completo silencio, dejándome, una vez más, completamente solo. Me acerqué a la ventana, observando la noche estrellada que se extendía sobre la ciudad. La luz de la luna bañaba la sala con un brillo tenue, pero ni siquiera esa calma me quitaba el peso de lo sucedido. Dejé escapar un suspiro largo. Nada que pensar, me dije a mí mismo, aunque sabía que mentía. Mi mente seguía trabajando, evaluando cada detalle de lo que había pasado. Sin embargo, decidí no darle más vueltas. Solo necesito estar alerta por cualquier cosa. Nada más. Con esa idea, me dirigí a mi habitación. Mañana sería un nuevo día, y tenía que estar preparado para cualquier sorpresa que el destino pudiera traer. Pero entonces, un nombre cruzó mi mente como un relámpago. Alfred. Me detuve a mitad del pasillo, con los ojos abiertos de par en par. Alfred, murmuré, mientras la imagen del exorcista maniático tomaba forma en mi cabeza. Claro, por eso su rostro y sus movimientos me resultaban tan familiares. Ese loco siempre había sido igual, obsesionado con las peleas, con la adrenalina de la batalla.
En la iglesia lo conocían por ser problemático, y más de una vez lo habían sancionado por su comportamiento errático. Pero, si él está aquí, mis pensamientos se aceleraron. Eso significaba una sola cosa: Alfred ya no pertenecía a la iglesia. Dejé escapar otro suspiro, esta vez más pesado. ¡Qué desastre!, pensé. Si él había abandonado su juramento, no sería para algo bueno. Mañana le diré a Arias lo que recuerdo. Quizás así podamos adelantarnos a cualquier problema. Caminé hasta mi cama, todavía con esa sensación de incomodidad, y me dejé caer sobre el colchón. Mi cuerpo exigía descanso, pero mi mente seguía activa. Y ojalá no venga ella, susurré con un toque de miedo recordando unos ojos que siempre me hicieron poner la piel de gallina. Finalmente, cerré los ojos, dejando que el agotamiento ganara. Aunque sabía que el día siguiente sería complicado, por ahora solo quería descansar. Fin de capítulo. Gracias por ver, en especial esas personas que dieron un me gusta al anterior video. Les agradezco a las personas que aún ven mis videos incluso si borré los anteriores videos. En fin, nos vemos en un próximo video. Tomen agua.